Buenas noches, queridos hermanos. Damos una cordial bienvenida a todos nuestros queridos hermanos, amigos, conocidos, que miércoles a miércoles apartan este tiempo para meditar fielmente en la verdad de las Sagradas Escrituras. Estamos muy felices, muy contentos de que el Señor nos permita llegar a un día más en el que podamos estudiar su palabra. Hoy es miércoles de estudio bíblico de la Iglesia Lluvias de Gracia de la Reforma. Estamos aquí a través de este medio de comunicación para transmitir las verdades eternas de la gloriosa y bendita palabra de Dios. Así que vamos a disponer hoy todo nuestro corazón, todo nuestro ser, para meditar en la gloriosa y bendita palabra del Señor. Esta palabra que es bálsamo a nuestra vida, que es lámpara y lumbrera a nuestro camino. Por tal motivo, les extiendo un cordial saludo a todos ustedes y deseo de todo corazón que el amor de Cristo y la paz de nuestro glorioso Salvador inunden su mente y su corazón y ustedes sean ricamente edificados en esta noche. Así que damos la cordial bienvenida a todos los hermanos que ya están conectados, esperando que la palabra de Dios se predique. Vamos a esperar unos segunditos más mientras se conectan más hermanos, y a los que están ya y se están conectando, pues envíenos su saludo, déjenos ver que está conectado, que está pendiente de este ministerio y que nos gozamos nosotros con saber que ustedes apartan este tiempo para meditar en la palabra del Señor. También quiero comunicarles que por Instagram hemos abierto una página también para dar a conocer más las enseñanzas de la palabra de Dios a través del ministerio de la Iglesia Lluvias de Gracia. Así que después del servicio les voy a enviar el link para que ustedes se inscriban, se conecten y le den seguir a esta página para que también proclamemos y la iglesia y el ministerio de la predicación de la palabra de Dios se extienda más y más a través de las redes sociales, que han sido de mucha bendición y han traído a muchas personas a la iglesia. Gente que busca una sana enseñanza de la palabra de Dios ha podido llegar a nuestra iglesia y estamos muy contentos por eso. Entonces, queridos hermanos, nuevamente les reitero una cordial bienvenida a todos ustedes y que el amor de Dios y la paz de nuestro Señor Jesucristo inunden su mente y sus corazones. Mientras se conectan más hermanos, vamos, todos los que estamos ya aquí conectados en la sala, vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia y vamos a orar, vamos a encomendar la enseñanza de la palabra de Dios en esta noche en las manos del Espíritu Santo de Dios. Amado hermano, amada hermana, amado amigo que está allí ya en su casa, incline su rostro con reverencia y oremos al Señor, pidiendo que Él disponga nuestra mente y nuestro corazón y sea Él hablando a nuestra vida, y démosle gracias también por sus bondades y provisión que Él en su gracia nos da cada día. Oremos. Amadísimo Señor y Padre, Creador de los cielos y la tierra, estamos muy agradecidos contigo en esta hora de la noche, que nos permites reunirnos para meditar en tu santa y gloriosa palabra en esta noche. Damos a ti la gloria y el honor, Señor, agradeciéndote, Señor, por este día que nos has permitido vivir, por todas las cosas que nos has dado durante la semana, por tu provisión física, el alimento que no falta en nuestra mesa, la salud que tenemos, el aire que respiramos, el agua, la casa, la familia, los hijos, la salud que tenemos, Padre Santo. Gracias por estas bondades eternas y maravillosas que tú nos das, mi Señor, porque son bondades que las podemos disfrutar durante esta vida, Señor, y que trascienden aún para la vida eterna, donde nosotros gozaremos de un
una gloria contigo, sin pecado, para honrarte por siempre en la patria celestial, todos como iglesia, Padre Santo. Señor, colocamos este estudio en tus manos en esta hora de la noche, dándote gracias por tu Hijo Jesucristo, quien nos permite acercarnos a ti por la mediación que Él hizo a favor nuestro de entregar su vida en rescate por nosotros y permitirnos tener el camino y el acceso a ti, Señor. Gracias por Él y gracias por este estudio que vamos a tener esta noche. Rogamos que seas tú hablando a nuestro corazón, a nuestra conciencia, y seas tú ministrando a nuestro espíritu por tu Espíritu Santo. Quita, Señor, toda distracción y permite que los hermanos que están conectados aparte en este tiempo lo dediquen a ti, Señor, porque tú eres merecedor de toda gloria, de todo honor y de toda reverencia. Padre Santo, dispón nuestro corazón y ayúdanos, Padre, a meditar en tu palabra, a atesorarle en nuestro corazón y a poder entender nuestro mundo, el mundo que nos rodea, las mentiras que nos acechan para poder desecharlas, Padre Santo, y poder vivir de acuerdo a tu voluntad, Altísimo Dios. Gracias por cada hermano, por cada hermana, por cada familia que se conecta en esta hora de la noche. Los dejamos en el trono de tu gracia, Señor, pidiendo tu guía y dirección y pidiéndote a ti, Señor, que me ayudes, que me guíes por tu Espíritu para transmitir la enseñanza hoy con fidelidad y rectitud a la luz de tu palabra, que lo que enseñe sea conforme a lo que tú has revelado y tus palabras sean manifestadas a tu pueblo, para consolarlos, para animarlos, para exhortarles y para afirmar su fe y el convencimiento que debemos tener de ella cada día. Te alabo y te bendigo en el nombre de tu Hijo Jesús con acción de gracias. Amén y amén. Vamos a ver cuántas personas están conectadas esta noche. Nos gozamos por esto. Nos damos la cordial bienvenida a Alejandra, a Cecilia Caicedo, mi hermana, bienvenida, a Juan Diego Guzmán, a Herminda Pinto, a Alexander Ruiz, a Patricia Monroy, a Luz Marina Cagua, a Chelita Boorques, a Aleida Hernández y a todos los demás hermanos que estén conectados en esta noche. Allí dispongan su corazón y su mente y vamos a entrar de lleno ya al estudio de la palabra de Dios. Así que demos inicio a la meditación de la palabra de Dios en esta noche. Recuerden que estamos meditando en Romanos capítulo 1, versículos 18 al 32, pasaje de las Escrituras que nos muestra la terrible situación de degradación y ruina que aflige a la raza humana debido a la caída de Adán en el jardín del Edén. Todos los descendientes nos rebelamos contra el Creador y contra el sustentador del universo y nos convertimos en sus enemigos y en dioses para nosotros mismos, rebelándonos y apartándonos de su verdad. Así que les invito a abrir su Biblia en Romanos 1, 18 al 32 y vamos a dar lectura a este pasaje. Romanos 1, 18 al 32 dice así la palabra de Dios. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Pues las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén.
Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su laxivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas no son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Amén. Como podemos ver, este pasaje es una descripción de la terrible situación de degradación y ruina a la que llegó la raza humana debido a la caída de nuestro primer padre, Adán, en el jardín del Edén. De allí en adelante todos los descendientes de Adán nos rebelamos contra el Creador del universo y nos convertimos en sus enemigos, en dioses para nosotros mismos, y nos rebelamos contra su ley y no queremos someternos a ella. Ya hemos meditado en estos últimos estudios, en los primeros del versículo 18 al versículo 23. Hoy vamos a meditar en los versículos 24 al 25. Así que le ruego poner sus ojos en Romanos 1, 24 al 25, que dice así, Romanos 1, 24 al 25. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén y amén. La enseñanza para el día de hoy lleva por título, cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. El pasaje que nos ocupa el día de hoy inicia diciendo, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Este por lo cual es un conector de texto que anuncia consecuencias, por lo que Pablo había dicho o afirmado anteriormente en los versículos 21 al 23. Pablo había afirmado en esos versículos que como los hombres no glorificaron a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y profesando ser sabios se hicieron necios, cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual, es allí donde inicia hoy nuestra meditación, por lo cual, por lo anterior, por estas cosas, Dios también los entregó, dice Pablo, a la inmundicia o a los malos deseos de su corazón. Esos malos deseos los llevó a la impureza sexual, a tal punto que deshonraron o degradaron entre sí sus propios cuerpos. Entonces, quisiera que pusiéramos la atención en la expresión Dios los entregó en este versículo 24, por lo cual también Dios los entregó. Por lo anterior que mencioné de los versículos 21 al 23, por lo cual Dios los entregó. Entonces ponga
a especial atención a esta expresión. Entonces, Dios los entregó. La expresión Dios los entregó quiere decir por lo menos tres cosas. En primer lugar, quiere decir que Dios les quitó el freno y los dejó a la merced de su entenebrecido, lujurioso y perverso corazón. Eso quiere decir, en primer lugar, esa expresión Dios los entregó. En segundo lugar, quiere decir que Dios es soberano para ejecutar juicio de condenación y de salvación sobre la humanidad caída y desobediente. Dios, a quien quiere endurecer o dejar en la maldad de su necio corazón, lo deja, y de quien quiere tener misericordia sin que éste lo merezca, tiene misericordia. Así que esto es lo segundo que quiere decir esta expresión Dios los entregó. Que Dios es soberano para ejecutar juicio de condenación y de salvación sobre la humanidad caída y desobediente. Dios, a quien quiere endurecer o dejar en la maldad de su necio corazón, lo deja, y de quien quiere tener misericordia sin que este individuo o esos individuos lo merezcan, tiene misericordia. Tal como dice en Romanos 9, 16 al 24. ¿Qué dice en Romanos 9, 16 al 24? Dice así la palabra de Dios. Así que no depende del que quiere, ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder, para que mi nombre sea anunciado sobre toda la tierra. De manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién resistió o ha resistido su voluntad? Mas antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? ¿Y qué, si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción, y para hacer notorias las riquezas de su gloria, las mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Amén. Así que Dios, de quien quiere tener misericordia, tiene misericordia, y a quien quiere endurecer, endurece. Y cuando dice que endurecer, endurece, no es que Dios endurezca el corazón a propósito, sino que lo deja en el endurecimiento de su propio corazón y lo ignora y lo deja en su terquedad y en su pecado para que siga desbocándose en la maldad de su perverso corazón. En otras palabras, Dios le quita el freno y lo deja a la merced de su entenebrecido y lujurioso y perverso corazón para que haga lo que viene haciendo que a él le agrada. Y lo tercero que quiere decir esta expresión, Dios los entregó, es que cuando las Escrituras dicen que Dios los entregó a la inmundicia de su idolatría y a la impureza o depravación sexual, es la manifestación o la revelación de la ira de Dios sobre la humanidad. Así que en tercer lugar, cuando la Escritura dice que Dios los entregó a la inmundicia, en este texto, de su idolatría y de la impureza o depravación sexual, esto es la manifestación o la revelación de la ira de Dios sobre la humanidad, que libre y voluntariamente, teniendo conciencia de la existencia de Dios, no le teme, sino que se envanece en sus razonamientos y cambia la verdad de Dios por la mentira. Así que en tercer lugar, cuando Dios dice que Dios los entregó, cuando el texto dice mejor que Dios los entregó, esta es la manifestación
de la revelación de la ira de Dios sobre una humanidad que libre y voluntariamente, teniendo conciencia de la existencia de Dios y de sus leyes, no le teme, sino que se envanece en sus razonamientos y cambia la verdad de Dios por la mentira, tal como dice en Romanos 1:18. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora pasemos al versículo 25 de nuestro pasaje de Romanos 1. ¿Qué dice Romanos 1:25? Dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Amados hermanos, este pasaje es muy significativo y quisiera que prestáramos especial atención a la expresión cambiaron la verdad de Dios por la mentira mencionada ahí en el verso 25. Esta declaración del apóstol Pablo en este pasaje es una realidad que está manifestada desde el comienzo de la humanidad. Desde el comienzo de la humanidad, desde que el hombre en el huerto decidió cambiar la verdad de la palabra de Dios y creer y tomar por verdad la mentira de Satanás, desde allí los seres humanos nacemos con la tendencia a preferir, a creer o cambiar la verdad de Dios por la mentira. Y no solamente con la tendencia de creer y cambiar la verdad de Dios por la mentira, sino también con la tendencia de decir mentiras. Así nacemos todos los seres humanos. Sin darnos cuenta, los hombres amamos más la mentira que la verdad. Y esto es algo que se puede rastrear y verificar a través de la historia de la humanidad. El oficio de Satanás siempre ha sido astutamente hacer que los hombres desechen la verdad de Dios y crean las mentiras del diablo y proclamen las mentiras del diablo y ellos se vuelvan unos mentirosos también. Observen lo que dice Juan 8:44 al 46. Evangelio de Juan 8:44 al 46. Dice así la palabra de Dios. Hablando Cristo a los fariseos les dice, son palabras del Señor Jesucristo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, dice Cristo, porque digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Amén. ¿Qué estamos viendo en este texto? ¿Qué nos revela el Señor Jesucristo? Los fariseos que sacaban pecho diciendo que eran los proclamadores de la verdad, realmente eran proclamadores de mentiras, eran proclamadores de error, no enseñaban la verdad de Dios correctamente. Y cuando la verdad de Dios no se enseña correctamente, se convierte en mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo. Palabras duras de nuestro Señor, tildando a los fariseos y a los escribas de que son hijos del diablo. Dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. ¿Cuáles eran los deseos del padre, del diablo, a los cuales el Señor Jesucristo menciona allí? Era el deseo de matar al Señor Jesucristo y desechar la verdad que traía el Señor Jesucristo. Por eso dice,
los deseos de vuestro padre queréis hacer. Querían matarlo, querían anular la verdad que Cristo proclamaba. Y les dice, él ha sido homicida desde el principio. Hablando de Satanás, dice que desde el principio Satanás ha sido un homicida. Ha matado, porque con sus mentiras mató a toda la humanidad. Porque por un hombre, por la verdad que dejó de creer de Dios y creer la mentira de Satanás, por esa mentira entró el pecado al mundo y por el pecado la muerte. Por eso el Señor dice aquí que Él ha sido homicida desde el principio. El mayor homicida de homicidas es el diablo, que ha matado a todo el género humano a través del pecado y la maldad que sembró en el corazón del hombre. De esa mentira que Satanás sembró en el corazón de Adán y Eva, y ellos se comieron, y ellos la creyeron y la asimilaron. Por eso dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Satanás no ha permanecido en la verdad. Él fue destituido del cielo. Él no quiso someterse a las verdades de Dios. Por eso no ha permanecido en la verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cuando Satanás habla, solo habla mentiras. Aparentemente habla cosas que parecen verdad, pero por dentro están llenas de mentira. El diablo nunca va a decir esto es mentira, sino que siempre va a presentar la mentira con un ropaje de verdad. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. La mentira la sembró en el cielo, atrayendo a los ángeles, y luego la sembró en el huerto del Edén, haciéndosela comer a Adán y a Eva. Dice luego Cristo, y a mí porque digo la verdad, ¿no me creéis? Cristo es el camino y la verdad y la vida, y Él proclamó la verdad. Sin embargo, los fariseos no le creyeron. Cambiaron la verdad de Dios, que era Cristo, por la mentira. Y luego dice, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Así que vemos aquí que los fariseos cambiaron la verdad de Cristo, cambiaron a Cristo, que es el camino y la verdad, por la mentira del diablo. No quisieron a Cristo, rechazaron la verdad. Por eso se cumple esto que dice el apóstol Pablo aquí en Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Así que, hermanos, esta expresión es muy significativa. Así que la lucha y la batalla del cristiano en este mundo es una batalla por la proclamación y la afirmación de la verdad contra la mentira que se enseña y se impone en el mundo como si fuera verdad. Vuelvo y repito, la lucha o la batalla del cristiano en este mundo es una batalla por la proclamación y afirmación de la verdad en contra de la mentira que se enseña y se impone en el mundo como si fuera verdad. Cuando el hombre cambia la verdad de Dios por la mentira, resulta honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos, el cual es el único digno de ser creído y honrado. Y eso es lo que nos dice el versículo 25 de Romanos 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, cuando una humanidad cambia la verdad de Dios por la mentira, resulta honrando y dando culto a las criaturas, tal como dice ahí, antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Resulta adorando los animales, resulta adorando las criaturas que Dios creó y adorándose Él mismo en lugar que al Creador. Eso es el resultado de desechar la verdad de Dios por la mentira. En el Edén, el hombre cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás de que serían como Dios. ¿Recuerdan lo que Satanás le dijo a Adán y a Eva en el huerto del Edén en Génesis 3, 4 al 5? Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él,
serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Y qué pasó con esa mentira que le enseñó Satanás? Ellos la comieron, dice la Escritura, y vio la mujer que el árbol que Dios dijo que era malo y que no podían comer, era bueno para comer, agradable a los ojos, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y comió esa verdad. Cambió la verdad de Dios por la mentira de Satanás, se la comió y la dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Y cuál fue el resultado? La muerte para todo el género humano y la destitución del huerto del Edén, donde Dios los había puesto en un estado de privilegio. ¿Por qué razón? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira de Satanás de que serían como Dios. El hombre nunca será como Dios. Dios es único en su género, no hay otro. Él es el único Dios verdadero. Nosotros somos hechos a su imagen y semejanza, pero nunca seremos como Dios exactamente. Porque Dios es único en su ser. Él es el único digno de gloria, honra y adoración. Por eso el texto dice que el Creador es bendito por los siglos. Amén. Esa fue la primera mentira que se tragó la humanidad, o que se comió el hombre. Cambió la verdad de Dios y se comió una mentira y la asimiló y trajo la desgracia al mundo. Luego Caín cambió la verdad de Dios de que el hombre solo puede ser acepto a través de un sacrificio expiatorio, por la mentira de que el hombre puede agradar a Dios de acuerdo a sus propias ideas y parámetros. Vuelvo y repito, Caín cambió la verdad de Dios de que el hombre solo puede ser aceptado a través de un sacrificio expiatorio que derrame sangre, por la mentira de que el hombre puede agradar a Dios de acuerdo a sus propias ideas. En Génesis 4, del 1 al 5 dice: conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. No trajo la ofrenda con derramamiento de sangre, la ofrenda expiatoria. Dios había enseñado a Adán y a Eva, y Adán y Eva habían enseñado a sus hijos que para ser perdonados debíamos presentar una ofrenda que derramara sangre, un sacrificio de animal que derramara sangre para el perdón de nuestros pecados. Una víctima inocente debía morir por nuestros pecados. Pero dice que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Una ofrenda de acuerdo a su idea, de acuerdo a lo que él creía que debía presentar ante Dios y que así Dios lo iba a aceptar. No, amados hermanos, eso es una mentira. Dios no nos acepta de acuerdo a lo que nosotros creamos o pensemos. Dios nos acepta de acuerdo a lo que Él ha establecido. Miren lo que hizo Abel. Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. ¿Por qué Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín? Porque la ofrenda de Caín no tenía derramamiento de sangre. No era como Dios había establecido que debíamos acercarnos a Él para tener paz y perdón de nuestros pecados delante de Él. Abel trajo una ofrenda de los primogénitos de sus ovejas, lo más gordo, al Señor y la sacrificó. Y esa ofrenda agradó a Dios, pero no agradó la ofrenda de Caín, porque Caín la presentó de acuerdo a su propia idea, de acuerdo a sus propios parámetros, de acuerdo a su propia imaginación. Entonces, ¿qué hizo Caín? Desechó esa verdad, desechó la verdad de que el hombre solo es acepto a través de un sacrificio expiatorio y no que es salvo a través de su propio invento o de sus propios parámetros o de acuerdo a sus propias ideas. Así que
allí vemos que el hombre caído, nacido de Adán, cambia la verdad de Dios por la mentira. La generación de los tiempos de Noé cambió la verdad de Dios por la mentira, rechazando y no creyendo la verdad proclamada por Noé. ¿Qué proclamaba Noé? ¿Qué verdad proclamaba Noé? Noé anunciaba que vendría un diluvio como juicio para destruir a todos los hombres por su maldad. ¿Qué debían hacer los hombres? Creer esa proclamación, arrepentirse y venir a Dios. Pero ¿qué hizo esa generación? Esa generación rechazó la verdad que Noé proclamaba. Cambió la verdad de Dios por la mentira. No creyeron, sino que siguieron creyendo en lo que ellos se imaginaban que era verdad. De hecho, más bien se burlaron de Noé y no quisieron oír su voz. Por eso la Escritura nos dice que por la fe Noé, cuando fue advertido de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa habría de salvarse. Y por esa fe condenó al mundo, siendo heredero de la justicia de los que profesan la fe. Así que, hermanos, eso está en Hebreos capítulo 11. Así que la generación de Noé cambió la verdad de Dios por la mentira y pereció en el juicio del diluvio universal. Pero más adelante la generación postdiluviana, es decir, los descendientes de Noé, los que quedaron vivos, se multiplicaron. Estos también cambiaron la verdad de Dios, que les decía que se multiplicaran y se esparcieran sobre la faz de la tierra. Cambiaron esa orden y esa verdad que Dios les dio por la mentira de la Torre de Babel, que les decía que se hicieran una ciudad y un nombre por si fueran esparcidos sobre la tierra, siendo esto una total rebelión contra la verdad de Dios que Él les había proclamado. Lo que Dios quería era que se multiplicaran y se esparcieran sobre la faz de la tierra y toda la gente tuviese un solo idioma. Pero debido a que ellos rechazaron esta verdad y se hicieron una torre y una ciudad para no esparcirse y no dejar que se cumpliera la palabra de Dios, entonces Dios descendió y los esparció y les cambió los idiomas, y desde allí entonces los hombres ya no se entendían unos a otros y fueron extendidos sobre la faz de la tierra por la fuerza del Señor. ¿Por qué? Porque cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Pero, amados hermanos, en el Nuevo Testamento también podemos ver eso. Cuando estuvo aquí el Señor Jesucristo, los hombres rechazaron a Cristo, cambiaron a Cristo, que es la verdad, por la mentira. Prefirieron a Barrabás, que soltaran a Barrabás y que condenaran a Jesucristo. Y gritaban en el pretorio de Pilatos: crucifícale, crucifícale, suéltanos a a Barrabás, y condena a Jesucristo. ¿Qué hicieron ellos? Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, mis amados hermanos. Y la humanidad de nuestros tiempos, de una forma abismal y sorprendente, como nunca antes en la historia de la humanidad, ha cambiado la verdad de Dios por las mentiras. Todas las instituciones educativas, las instituciones gubernamentales, la Corte Suprema, los gobiernos, los medios de comunicación, el Internet, la radio, la prensa, el cine, la televisión, las redes sociales, están plagadas de mentiras que los hombres han fabricado y la humanidad se ha tragado como si fuera verdad. Han cambiado la verdad de Dios por la mentira. Hermanos, hay mentiras que son evidentes y hay verdades que son naturales y que son evidentes, que cualquiera las entiende. Hay verdades que son naturales y evidentes a la razón humana, pero que el día de hoy son negadas
y cambiadas por las mentiras que el diablo ha sembrado en el corazón de la humanidad, las cuales son enseñadas por académicos como si fueran verdad, y la gente a gran escala cree esas mentiras, las legaliza y las defiende como si fuera verdad. Eso es lo que estamos viendo en nuestro tiempo. Por ejemplo, se alega que no sabemos cuándo la vida humana comienza. Eso es una mentira que los gobiernos han justificado para aprobar y legalizar el divorcio. Dicen que el ser humano no es ser humano hasta que nace. Eso es una mentira. El ser humano, desde el momento de su gestación en el vientre de la madre, ya es una persona. Pero, ¿qué están haciendo los gobiernos hoy? Dicen que no se sabe cuándo empieza la vida humana. Científicamente se entiende que desde el momento de la concepción, el ser humano ya es una persona, ya es un ser humano. Aunque no tenga todas las facultades que tienen las personas cuando nacen, desde allí empieza la vida. Entonces, esta es una mentira que los gobiernos han justificado y han enseñado y están enseñando para aprobar y legalizar el aborto, hermanos. Que el hombre no nace hombre ni nace mujer. Hoy se está enseñando esa gran mentira, que no depende de cómo, que el hombre no nace hombre ni mujer, sino que depende de cómo se perciba. Mentiras. Esa es una mentira que se llama ideología de género y que hoy a nivel del planeta se está enseñando y se está creyendo como si fuera una verdad. Pero es una mentira que se llama ideología de género y que va en contra de la biología, del hecho natural, porque Dios creó fue hombres y mujeres, y el hombre no es como se perciba, sino como Dios lo creó. Que no se nace homosexual, mentiras. El hombre nace hombre y la mujer nace mujer. Eso está establecido en la palabra de Dios. ¿A quién le creemos? ¿Al hombre o le creemos a la palabra de Dios? Que no se logra salir del homosexualismo, mentiras. En 1 Corintios 6, 9 al 11 dice lo siguiente. 1 Corintios 6, 9 al 11 dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y escuchen lo que dice Pablo: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que en esta lista de pecados está mencionada el homosexualismo, los que se echan con varones, y dice Pablo que estos se convirtieron a Cristo y ya no eran más afeminados ni eran más homosexuales, porque creyeron. Cristo puede cambiar el corazón y regenerar a una persona que está en el pecado de la homosexualidad, así como puede también quitar la avaricia y la borrachera de una persona que viene a sus pies, así como puede quitar el pecado de la estafa de una persona que viene a sus pies, y la fornicación de una persona que viene a sus pies, la idolatría y el adulterio de una persona que viene a sus pies. Es decir, Dios limpia a una persona de su pecado. Así que un homosexual sí puede ser cambiado de este pecado a ser una persona normal que le gustan las mujeres o que le gustan los hombres, sea el género que sea. Si el hombre es hombre, le debe gustar la mujer, y si la mujer es mujer, le debe gustar los hombres, porque ese es el orden natural de las cosas que Dios estableció. Que no se logra salir de la homosexualidad, sí se logra entonces, hermanos, porque Dios así lo estableció. Que el matrimonio puede ser entre dos personas del mismo sexo,
Eso también es una mentira que hoy se ha comido y que se cree en la sociedad, que el matrimonio es entre dos personas del mismo sexo. El matrimonio siempre es y siempre será entre un hombre y una mujer porque así Dios lo estableció. Sin embargo, se ha creído y se enseña esta mentira como si fuera verdad. En Génesis 2:24 dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Amén. Dios instituyó el matrimonio. Él fue el que hizo al hombre y a la mujer y unió al hombre y a la mujer para que fueran una sola carne y tuvieran hijos y cumplieran así el mandato cultural establecido por Dios. Así que nadie tiene derecho a cambiar el diseño original de Dios en el matrimonio. Pero esta generación ha sido tan contumaz y tan rebelde que ha cambiado todas esas verdades que Dios establece por mentiras que se enseñan como si fueran verdad en nuestro tiempo. Que un niño puede tomar decisión para recibir tratamiento hormonal para cambiar de sexo, eso es mentira, porque el hombre es hombre y la mujer es mujer. Hoy se está enseñando que los hombres se pueden cambiar de sexo. Un hombre no puede cambiar de sexo. El hombre seguirá siendo hombre aunque se vista de mujer, como dice el dicho popular. Aunque la mona se vista de seda, mona se queda. El hombre es hombre y la mujer es mujer. Que el hombre desciende del mono. Mentira. La palabra de Dios dice que somos diferentes de los animales y que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. No descendemos del mono, fuimos hechos por las manos de Dios, somos creación de Dios. En Génesis 1:26 al 27 dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre, y esto lo dijo después de que había creado todos los animales. Dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Qué creó Dios? Varón y hembra los creó. Así que Dios creó al hombre, no descendemos del mono. Dios no creó hombre y hombre, sino creó varón y hembra, porque ese es el orden natural de las cosas y eso es lo que enseña la palabra de Dios y la naturaleza al observarla y al verla. Que la existencia del mundo es producto de una explosión o de un proceso evolutivo, mentira, mentira. La Biblia dice en Juan 1:3, todas las cosas por Él, por Jesucristo, fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Así que la existencia del mundo no es producto de una explosión o de un proceso evolutivo. Eso es una mentira. La Biblia nos enseña que Dios es el creador de todas las cosas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Juan 1:3. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es el autor, el diseñador del universo tal como lo tenemos hoy en día. Así que hermanos, todo esto que les mencioné es un paquete de mentiras que se enseña hoy, que se legaliza y que se aprueba y que se tiene como verdad en los círculos académicos, en las naciones, en los gobiernos, y esto es una desgracia. Esto es el cumplimiento de lo que dice Romanos 1:25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Amén. Veamos algunas citas bíblicas que nos hablan del cambio que hace el hombre de la verdad de Dios por la mentira. Ahí mismo en Romanos 1:23, Romanos 1:23 dice, y cambiaron, ¿sí escuchan? ¿Sí leyeron conmigo, hermanos? Y cambiaron, Romanos 1:23, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. ¿Qué hace el hombre? Cambia la verdad de la existencia de Dios por la mentira de darle culto a un ser creado. Romanos 1:25, que es el pasaje que estamos estudiando. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Romanos 1:26 y 27. Sigue el hombre cambiando la verdad de Dios por la mentira. Dice Romanos 1:26 y 27. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron, ¿sí notan? Cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando o cambiando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Así que vemos en estos textos el hombre cómo cambia la verdad de Dios por la mentira. Cambia lo evidente, cambia las cosas naturales por las que son contra naturaleza. Es una total rebeldía, una total rebelión del hombre contra Dios. Y esto debe llenarnos de santo temor y de santa reverencia, porque ante nuestros ojos se está cumpliendo la palabra de Dios. Cristo dijo a Pilato en Juan 18:37 las siguientes palabras. Juan 18:37, que son palabras gloriosas que debemos nosotros meditar en ellas. Cuando estaba en juicio para ser entregado a la cruz. Dice Juan 18:37. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Amén. Aquí Cristo nos está revelando en el día del juicio, que lo estaban entregando en manos de sus verdugos para que lo crucificaran. Dice, después de que Pilato le dice que si era el rey, él le dice, yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo. Jesucristo nació en este mundo y vino a este mundo con un propósito, dar testimonio de la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz, dice Cristo. Así que Cristo vino a dar testimonio de la verdad. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, también estamos llamados a imitar a nuestro Señor Jesucristo, a dar testimonio de la verdad. Y esa verdad es Cristo, porque la Escritura dice que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Así que estamos llamados a dar testimonio de la verdad sin miedo, sin temor, a proclamar la verdad del Salvador. Y dice que Él nació y vino al mundo para dar testimonio de la verdad, y todo aquel que es de la verdad, es decir, de Él, oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen, dice Cristo, y yo les doy vida eterna. Así que tú y yo, queridos hermanos, estamos llamados a dar testimonio de la verdad. Y yo te invito hoy, de todo corazón y de toda mi alma, a que tú atesores esta palabra en tu mente y en tu corazón y proclames la verdad del Evangelio. Y no te amedrentes, sino que proclames la verdad con sabiduría, porque el mundo está lleno de mentiras que se han tomado como verdad. Y esas mentiras que se han tomado y se han enseñado como verdad son más peligrosas que una guerra mundial, porque atentan no solamente contra la integridad física, sino contra el destino eterno de las personas. Así que, hermanos, en usted y en mí está la responsabilidad de proclamar la verdad para que muchos que están en el error de la mentira
se aparten de ese error y vengan al conocimiento de la verdad. Es por eso que Cristo dijo en Juan 8:32, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. ¿Libres de qué? Del error, de la mentira que se enseña como si fuera verdad. Proclamemos a Cristo, que es la verdad, que es el camino y que es la única verdad que conduce al Padre. Por eso, en Juan 1:14 dice lo siguiente, Juan 1:14, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué es Cristo? El Salvador, el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando proclamamos a Cristo, proclamamos la gracia y la verdad de nuestro Dios. Y en Juan 1:17 dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Así que cuando tú y yo proclamamos el Evangelio, estamos proclamando la verdad y la gracia que solo pudieron venir por medio de Jesucristo, amados hermanos. Por eso les animo hoy a proclamar a Cristo y a ser testimonios de la verdad, a proclamar la verdad. Para eso Cristo nos llamó a formar parte de su iglesia, para ser columna y baluarte de la verdad, tal como dijo Pablo en 1 Timoteo 3:15. Así que hermanos, la iglesia, tú y yo, los creyentes verdaderos, somos la columna y el baluarte de la verdad. Anunciemos y proclamemos a Cristo y que Dios nos ayude para estar convencidos cada día más de que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que el mensaje que está contenido en este precioso libro, la Biblia, es la verdad que debemos creer, que debemos atesorar y debemos proclamar al mundo, para que el mundo salga del error de la mentira. Que Dios les haya hablado a sus corazones, queridos hermanos, y vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar para dar gracias a Dios. Amado Señor y Padre nuestro, te doy gracias en esta hora de la noche por haberme permitido proclamar tu palabra, tu verdad, tu única verdad, que está escrita en este libro y que debemos enseñarla y proclamarla. Debemos leerla y atesorarla en nuestro corazón, Señor. En medio de un mundo que está lleno de mentiras, que son legalizadas, que son aprobadas y vistas y enseñadas como verdad. Mi buen Dios, te alabo, te doy gracias y te bendigo en esta hora de la noche, colocando nuestras vidas delante de ti, pidiéndote que nos fortalezcas y nos des tu paz, para poder tener nosotros ese conocimiento y esa paz que solamente provienen de ti, Señor. Ayúdanos a ser valientes, Señor. Llénanos de tu Santo Espíritu, como dice Hechos 1:8. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. ¿Testigos de qué? De la verdad que es Cristo, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Llénanos de tu Espíritu, Señor, para poder proclamar la verdad de tu palabra, de tu evangelio al mundo, porque el mundo necesita del conocimiento de la verdad para que puedan ser libres, conocer la verdad y ser libres tal como dice tu santa palabra en Juan 8:32. Porque tú eres la vid verdadera y tu Padre es el labrador. Bendito seas, Señor. Ayúdanos y fortalécenos, Padre. Te lo pido y perdona nuestros pecados, Padre, porque también te ofendemos cada día. Ayúdanos a ser transparentes y no hipócritas, sino siempre andar con verdad y en justicia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien,
Hay un reporte aquí de 38 personas conectadas. Espero que la gran mayoría haya estado atenta a estas enseñanzas y que Dios les haya hablado a sus corazones, queridos hermanos. Les amo en el amor de Cristo y nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles. Bendiciones a todos en Cristo Jesús.